Jesús poder compartir una especie de serie o continuar una especie de serie acerca de la oración y pues compartirles algo que estuve compartiendo hace poco pues en un campamento acerca de la oración, pero no voy a compartirlo todo. Voy a ver cómo hago para que podamos disfrutar cada espacio. Así que hoy estaré compartiendo y predicando bajo el título ¿cuándo orar? Y es una pregunta que se ha hecho muchas personas. Todo el mundo está, como se dice, revolviendo el panal de abejas con respecto a esta pregunta, porque muchas personas dicen, algunos dicen que tiene que ser bien temprano, en la mañana, otros dicen que tiene que ser pues en la madrugada, que hay que orar, otros dicen que tiene que ser de vigilia, ¿sabes? El lindo va a comer tremendo. Pero lo lindo de la palabra de Dios es que, bueno, da respuesta a quienes, a quienes la están buscando, a quienes la necesitan. Y es la palabra de Dios la que nos abre, aleluya, el entendimiento para comprender. Cuando los discípulos estaban un poco medio que tensos, incluso podemos decir, hasta que preocupados, se puede decir, por la idea, Señor, ¿y ahora qué hacemos? El Señor les dijo a ellos algo interesante, porque ellos dijeron, Señor, enséñanos. Miren qué interesante es orar. Así que Él estaba dispuesto a enseñarles a orar a ellos, estaba dispuesto a esclarecerles, estaba dispuesto pues a abrir el entendimiento y que ellos pudieran tener un impacto y pudieran tener en el nombre de Jesucristo un encuentro en cuanto al tema de la oración. Así que hoy estaremos compartiendo acerca de cuándo, diga conmigo, ¿cuándo orar? Entonces, pues, ¿qué podemos aprender acerca de cuándo orar? ¿Qué podemos aprender acerca de cuándo debo hacerlo? ¿Cuándo debo yo elevar mi oración? ¿Cuándo debo yo, aleluya, entrar en el sistema de oración? Pues vamos a la Biblia y estaremos recogiendo pues muchos textos de la Escritura para entender, según la palabra de Dios, cuándo orar. Según la Escritura, no me enfoca un tiempo específico. La Biblia no me dice, tienes que hacerlo en la mañana. La Biblia no me dice, tiene que ser nada más en la tarde. La Biblia no me dice, no. ¿Sabes cuándo orar? Tú tienes que orar nada más por la madrugada. Es el momento ideal. O tienes que orar haciendo vigilia. O tienes que orar solamente haciendo ayuno. Bueno, vamos allá. Según la Escritura, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, sé que usted lo conoce también. Pero vamos allá a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Orar, ¿qué? Sin cesar. Así que ahora Dios nos está retando y nos está diciendo, si estabas escogiendo un único momento para orar, si estabas escogiendo un único tiempo para orar, ahora te digo a ti que no, estás equivocado. Dice la Escritura, orar sin cesar, lo que me invita y me lleva a que no puedo solamente asociar a un único tiempo la oración. Cuando yo asocio la oración a un único tiempo, estoy diciendo que la oración solamente tiene validez y tiene profundidad y tiene resultado y tiene logro y tiene alcance en el momento en que yo establecí como oración. Eso es un problema grave. Porque si nosotros creemos de que la oración solamente tiene sentido para un único momento, para un instante XZ, como usted quiera llamarlo, entonces yo creo y estoy dándole autoridad y poder a la oración solamente en el tiempo en que yo la he establecido como momentos buenos. Sin embargo, creo en Dios que su palabra es clara y dice, orar, que dice sin cesar. Yo debo orar allí, ahora, debo orar ahorita, por la madrugada, en la mañana, en la tarde, por la noche. Yo debo orar sin cesar. Pastor, ¿cómo yo puedo lograr esto? ¿Cómo es que yo puedo llegar a un entendimiento? ¿Cómo es que yo puedo comprender? ¿Cómo es que yo puedo vivir la experiencia de estar orando sin cesar? Y recuerde, no es orar sin cesar. Como aquella gente que decía, yo nunca oro con el hermano ese. ¿Y por qué tú no oras con el hermano ese? Porque ese hermano se llama César. Y dice la Biblia, orar sin cesar. No, está equivocado. Ponle el acento que lleva. Aleluya. Orar sin cesar. Aleluya. Y Dios me está llamando a la oración constante. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo que orar en todo tiempo. Tengo que orar conectado. Y esto mismo es lo que
dice la Escritura en Efesios 6:18. La gente cuando habla de la armadura, dice, la armadura es para llevarla solamente lo que me conviene. Llevo el escudo de la fe, llevo el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, dice Dios ahora. No, estás equivocado. Hay algo que forma parte también de esa armadura que la estás ignorando. Y es que la Escritura dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo. Ay, ¿eso cómo lo logro? Sí, orando en todo tiempo. Estoy fregando, estoy orando. Estoy lavando, estoy orando. Estoy sentado, estoy orando. Caminando, estoy orando. Si voy a la venduta, oro. Si pago un MLC, ahora también. Tienes que orar en todo tiempo, porque la palabra de Dios nos está invitando, nos está llevando a algo claro. Orando ¿en qué? En todo tiempo. Ay, pastor, ¿y habrá un tiempo en que realmente no se puede orar? Hay un tiempo en que tú no estás orando. ¿Sabes cuál es? Cuando estás intercediendo, cuando estás elevando peticiones. ¿Y qué significa eso? También que estás orando. Así que en todo tiempo usted está clamando, en todo tiempo está pidiendo, en todo tiempo está gimiendo, en todo tiempo está buscando el rostro de Dios. Así que la palabra de Dios es clara. Ahora, ¿qué también nos dice la palabra en cuanto a cuándo orar? Para la gente que han estado metidos en problemas, incluso han estado en angustia, hay algo de parte de Dios para ustedes también. Dice la Escritura en el Salmo 18, verso 6, que en angustia también, aleluya, nosotros podemos clamar. Qué interesante, porque normalmente la gente cuando está en angustia dice, no tengo deseo de hacer nada y nada. No tengo deseo para hablar con nadie, no tengo deseo para decir nada, no tengo deseo para escuchar a nadie, tengo deseo de estar solo. Pero aún en tu soledad puedes estar con Dios hablando. Aleluya. Eso es interesante. Y la palabra de Dios nos dice algo interesante también en cuanto a la oración. Lucas capítulo 22, verso 44 nos dice algo acerca de Jesús. Y dice la palabra de Dios que en agonía oraba más intensamente. Esto nos pone un reto a nosotros. ¿Por qué nos pone un reto? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que en el proceso de agonía que estaba viviendo Cristo, en el proceso turbulento que estaba viviendo Cristo, antes de ser apresado, antes de ir a la cruz, estaba viviendo un proceso fuerte, difícil en su vida, y en agonía, dice la palabra de Dios, aleluya, que allí él oraba y más intensamente. Quiere decir que la agonía no le impidió a Cristo el poder comunicarse con el Padre, el poder buscar el rostro de Dios, aleluya. Así que, ¿cuándo puedo orar, pastor? Yo puedo orar también en agonía, en el momento más difícil, en el más cruel, en el más desventurado momento de mi vida. Yo puedo orar. Entonces, ¿cuándo orar? ¿Cuándo más? Dice la persona. ¿Cuándo más puedo orar? Bueno, puedes orar en una hora específica. También es bíblico. Esa puede ser cuando, por la noche, por la madrugada, por la mañana, al mediodía. Oye, pero hace un sol tremendo. También puedo orar esa hora. No, pero el problema es que el sol que dicen en estos días pues, va a hacer daño. Sí, pero nunca le hace daño a la oración. Dios en Hechos capítulo 3 dice que Juan y Pedro, dice la Escritura, vamos a la palabra que es la más interesante y la más importante. Dice la palabra de Dios, Juan y Pedro subían al templo. ¿A qué hora? A la hora que de la oración. Nos está diciendo la palabra de Dios, no hay un momento donde usted se escape de la oración. Incluso si usted escoge una hora específica, si usted atiende a una hora específica y dice, esta va a ser mi hora, la voy a llamar ahora la hora de encuentro, la hora de oración, la hora de intimidad, la hora de secreto, dice Dios, también esa puede ser tu hora, y es la hora donde también vas a buscar mi rostro. La hora de la oración. Así que esta gente ahora había escogido las 3 de la tarde como la hora de la oración. La hora novena significa que era las 3 de la tarde en el horario judío. Ahora, no podemos decir nosotros que no podemos escoger un horario específico para orar, porque la Biblia nos está enfatizando en que usted puede escoger un horario el que usted quiera. ¿Para qué? Para orar. Aleluya. Pero no, dice la gente, no, pero yo no quiero orar así. Pastor, yo no quiero orar así, no hay problema con eso. Según la Escritura en Daniel, capítulo 6, verso 10, dice la Biblia, que Daniel oraba 3 veces al día. Dice la gente ahora, yo no me conformo, pastor. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo
quiero orar más de una vez, porque eso es una sola vez. Eso no, yo quiero meterme con Dios. ¿Te quieres meter con Dios? No hay problema con eso, ora 3 veces al día. Y si de repente le quieres ganar a Daniel, ora 5 y 6 veces. Tampoco hay problema con eso, porque si algo tiene Dios, aleluya, es que te va a estar esperando todo el tiempo que vaya a su presencia, porque tú has entendido cuándo debes orar. Y la gente que sabe y que conoce a Dios dice, yo puedo ir a Él, aleluya, en todo momento, en todo tiempo, y me encuentro con Él, porque Él se quiere encontrar conmigo. Aleluya, qué bueno es Dios. ¿Cuándo más podemos orar, pastor? ¿Cuándo más? Bueno, vamos a ver la escritura. La palabra de Dios nos dice también que podemos orar cuando estamos en conflicto y no sabemos qué hacer. No sé si recuerda que ya en alguna ocasión predicamos acerca de eso en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Dice la escritura algo muy impactante para mi vida y para la vida de toda persona que lo lee. Dice que Josafat estaba en una situación compleja y cuando él se ve que no tiene a dónde ir, no sabe qué hacer y estaba en medio del conflicto, dice la Biblia, Señor, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro. Él, en medio de su conflicto y su desespero, él supo a quién clamar. Y te digo algo, si estás en medio de un conflicto, si estás en medio de un desespero, hay algo que puedes hacer y es que también puedes orar en medio del conflicto y en medio de la situación más perversa que estás viviendo. La palabra de Dios nos está enfatizando y nos está diciendo, puedes hacerlo en medio del conflicto y puedes hacerlo cuando no sabes qué hacer. Pero si fuera solamente eso, la escritura también nos está revelando y también está manifestando algo interesante referente a cuándo orar. Y es que, ¿cuándo orar? Así. Debemos orar cuando vemos a hombres en eminencias que necesitan oración. ¿Por qué? Porque la escritura nos dice en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, y dice la escritura, oren por todos los hombres. Y dice, hace un énfasis, dice, por los que están en eminencia. Y es interesante eso también. ¿Cuándo orar? Cuando usted entiende y cuando usted ve y discierne que hay necesidad de orar por los que están en eminencia. Digo, los dirigentes, digo, los que nos representan. Y es interesante porque a veces creemos que no, que esto no debe ser parte de una oración, pero estamos equivocados. La Biblia nos manda a orar por los que están en eminencia. Y es bueno que nosotros oremos, estemos orando por el presidente de Cuba, estemos orando por todos los que están enfrente de cualquier cargo, estemos orando, todos los diputados de la Asamblea Nacional, todos los que están enfrente de representando a Cuba, quizás en otro lugar también. Necesitamos nosotros también orar por ellos. Esto no es pecado ni tampoco desagrada a Dios, al contrario, esto agrada a Dios. Así que el presidente de los presidentes nos manda a orar por el presidente de Cuba. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es importante, hay que tenerlo claro. Pero ¿cuándo orar? ¿Cuándo orar? Cuando alguien está enfermo. Según Santiago capítulo 5 versos 13 y 15 dice, ¿alguno está enfermo? ¿Qué dice la Biblia? Haga oración. Nosotros tenemos que entender que cuando una persona está enferma, lo más imprescindible, incluso les digo más, antes de darle el medicamento, según la escritura, alguno está enfermo entre vosotros, haga oración. Hay personas que no han resuelto con el medicamento, pero se han resuelto con la oración. Por ejemplo, parece que la suegra de Pedro no necesitó ni dipirona ni nada que le bajara la fiebre. Fue tocada por Jesús y fue sana. Así que, por favor, alguno está enfermo de vosotros, haga oración. No ignore que la oración sana al enfermo. Y también dice la escritura, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Lo que refiere allí es que sanará al enfermo, levantará, restaurará. Eso es lo que significa. Porque una oración no puede sanar. ¿Estamos? Pero sí, en el significado de la palabra, allí salvará al enfermo significa sanará, restaurará, levantará. Así que es extraordinario lo que sucede cuando alguien ora por un enfermo. ¿Qué más? ¿Se ha preguntado eso? ¿Cuándo orar?
¿Hay que dar algo por ahí, pastor? Sí, sí, también. Y las cosas, por supuesto, que no están incluidas acá, pero que sé también que se puede por medio de la oración. ¿Cuándo orar? ¿Orar qué? Por nuestros hermanos en Cristo. Están metidos en una situación, están metidos en un problema. Dice la Escritura en Hechos capítulo 12, versículo 5. Es interesante. Estaba Pedro en la cárcel. Pero dice la Biblia algo que hay que recordar y que no se puede obviar nunca. Y la iglesia hacía oración sin cesar. Dice, y hacía oración a Dios por él. Quiere decir, ahora la Escritura lo está confirmando que en lo que estaba viviendo, la situación que tenía el hermano, ahí estaba la iglesia para interceder y para clamar. Entonces, ¿cuándo orar? Sí, yo voy a orar cuando veo a mi hermano que necesita ayuda. Yo voy a orar cuando veo a mi hermana que está necesitando de la oración. Yo voy a orar cuando sé que alguien está necesitando que yo ore por él. Así que, cuántas cosas, aleluya, y en cuántos momentos nosotros podemos orar. Yo te invito en el nombre de Jesús que en todo este tiempo puedas seguir de cerquitica pues este encuentro que tendremos acerca de la oración, este tiempo en que estaremos compartiendo acerca de la oración, porque me parece bien que nosotros sepamos cuándo orar, dónde orar y cómo hacerlo. Así que luego veremos algunas de esas cosas. Otros la cogerán por segunda vez, pero va a ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. En el nombre del Señor, que podamos disfrutar de todo este tiempo y esta serie de la oración. Va a ser muy bueno en el nombre de Jesús. Así que, ¿cuándo orar? Ya usted tiene ahí bagaje suficiente para saber cuándo orar. Y si se ha preguntado eso, allí, en la Escritura, está la respuesta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga mucho. Que la gracia de Dios sea contigo. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar con tu presencia. Ahora dices, hazme sentir